Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Saúl y sean todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Hoy queremos hablar sobre un tema, la discriminación y exclusión de las mujeres en los medios de comunicación. Pero antes un repaso general. En el 8 de marzo de 1917, en las calles de Petrogrado, las mujeres se habían congregado para manifestar su descontento en mítines y protestas masivas. Lo que ninguno podía prever era que este día se iban a reivindicar hacia al inicio de una revolución que cambiaría el curso de la historia. Las mujeres toman roles muy importantes y ¿por qué no hablar del rock? Donde grandes exponentes como Joan Jett, Cyndi Lauper, Tina Turner y Debbie Harry, esta última vocalista de la banda Blondie, se convierten en mujeres que rompen estereotipos en su época. Y también, y hablando de política, en el nuevo milenio, la primera presidenta en ganar las elecciones, una mujer en Nicaragua. Y también, como no hablar del periodismo y de la comunicación a nivel de Latinoamérica también, donde una primera mujer se convierte también en una periodista y redactora, Margareta Moma, en 1938. Y bueno, y para hablar más profundamente de este tema, tenemos nuestra invitada especial. Ella es Gabriela Baker Jaramillo, está al lado de nosotros y ella actualmente trabaja en uno de los medios de comunicación más importantes aquí en el Ecuador. Querida Gaby, bienvenida. Muchas gracias, Diego, por considerarme para esta entrevista. Me encantó esa introducción que siempre empodera a las mujeres en todos los ámbitos, Sí. no se diga en la música y ahora también en la comunicación. Bueno, queremos, más que ser una entrevista su medio formal, queremos hablar, charlar de este tema, ¿no? Y queremos saber qué es el limitante del periodismo en el Ecuador. ¿Cuál es el limitante del periodismo que hay en el Ecuador? Bueno, hoy por hoy es la falta de garantías de nuestra seguridad, porque la comunicación va a estar siempre presente en todos los medios. Nosotros manejamos la información y muchas personas ven esa información como mercancía, que si tú la lanzas no le puede agradar a alguien, los casos de corrupción, por ejemplo, y muchos periodistas que han evidenciado que esa información les hizo ser susceptibles de amenazas porque no tenemos esa garantía de seguridad a nuestra integridad como comunicadores que día a día estamos buscando en las historias, en toda la sociedad y en varios nichos. Entonces, no se diga que es una limitante a veces el de hasta dónde investigar, hasta dónde quieres llegar a saber de la noticia, con el recelo de que pueda ser válida para algunos grupos sociales y detestada por otros, lo que te hace susceptible de críticas, hasta de amenazas que han logrado que algunos periodistas, como ustedes saben, han salido del país buscando esa seguridad. Claro, lo hemos visto, no hemos palpado y toda la sociedad aquí ecuatoriana en todo este tiempo, ¿no? Y bueno, durante su trayectoria como periodista, ¿cuál ha sido el reportaje o entrevista o historia que mayor impacto ha tenido en su desarrollo como profesional? Bueno, yo voy 14 años ejerciendo el tema del periodismo. Esta ha sido mi primera escuela, Diario Metro Ecuador. He manejado varios temas, unos incluso me han llevado a temas legales, como una vez que delaté o abrí y levanté el avispero cuando los estudiantes se alcoholizaban con tampones. Entonces hice toda una investigación de cómo se dio el tema y lastimosamente cuando manejas mal la información, por muy mínima que sea, puede hacerte susceptible de que tengas consecuencias legales. ¿Cuál fue el error de este reportaje que también fue muy debatido? Los padres de familia siempre van a decir que no, que eso es cosa del diablo, que no existe, cuando a nivel mundial hay prácticas incluso con drogas que no son tan conocidas en los países subdesarrollados precisamente porque la información trata de ser evitada. Pero son realidades que lastimosamente no se pueden tapar. ¿Cómo se dio este caso que yo tengo que investigar a profundidad? Y es que en un operativo de la DINAPED, recuerdo que había menores de edad en los alrededores de una universidad. Y varios chicos estaban alcoholizados, en los que una también estaba de la misma manera
y le hicieron la prueba del alcohol check y no dio positivo, y su amiga fue la que la delató que en realidad ellos entraban en un estado de embriaguez con tampones. Mojaban el vodka al tampón y se metían lógicamente por la vagina, donde hay miles de vasos sanguíneos que absorbe tu cuerpo y automáticamente. Este reportaje fue uno de los que se llevó a la televisión nacional como parte de mis primeras entrevistas. Se hicieron investigaciones, unos decían que sí es posible, otros decían que no era posible, pero la práctica, si buscan en internet, es conocida a nivel mundial en varios países, incluso de Latinoamérica, no se diga de Norteamérica, que en realidad están más despiertos a otro tipo de experiencias. Sin embargo, como les digo, a veces tienes que ser muy cauto con el tema que manejas, porque cuando graficamos esta nota se nos fue la marca del tampón, y eso nos hizo automáticamente susceptibles de una tremenda demanda. Entonces, desde ahí uno tiene que ser muy cuidadoso. Uno va aprendiendo en el camino. Como comunicadores también nos equivocamos. Eso no estaba bajo mi responsabilidad. Más bien dicho, no fue mi culpa, pero sí estaba bajo mi responsabilidad, porque el diseñador se encargó de pegar la foto. Luego justificamos de que esta foto se usó en otros medios, pero para que vean que a todo eso nos exponemos. No se diga aún más el tema de los casos de violencia intrafamiliar, violencia en la mujer, que no hemos plasmado, que no hemos sacado. Recuerden cuando las dos chicas argentinas volvieron a Montañita. Eso fue otro de los casos que nosotros lo seguimos de cerca. Uno de los más relevantes y que permitió automáticamente el elevo y el despunte de nuestros seguidores en las redes sociales cuando recién se gestaba Facebook. Era el tema del terremoto de Manabí. Yo estaba en Nayo almorzando con mi mamá y sucedió el tema del terremoto. ¿Qué es lo que quiere automáticamente la gente saber? Cuando tú te enteras de algo, entras a las redes sociales. Cuando hay un temblor, te vas al Instituto Físico. El instituto no reportaba en ese día y automáticamente me movilicé. Cogí mi celular, hice la transmisión en Facebook y eran más de 6,000 personas conectadas en tiempo real, que fue uno de los casos que despertó el tema de la comunicación en redes de una manera más óptima, porque antes se manejaba la comunicación más por mails, había el WhatsApp, había el Messenger, que era como nuestro primer chat, pero aquí es donde las redes sociales ya se empiezan a posicionar como nichos de debate de toda la comunidad. Vaya, gran investigación y algo nuevo, porque yo no lo había escuchado. Y lo que yo había escuchado era que lo típico, ¿no? Que se drogaban con el cemento de contacto, con los tarros de cemento de contacto. Pero esta otra realidad de esta investigación es muy, muy nueva para mí. No lo había escuchado. No, bueno, igual para mí. Yo estuve presente en este operativo que les cuento. Okay. Y el policía no explicaba cómo una chica estaba borracha sin haber ingerido algo. Entonces, mira, la labor del periodista es tratar de descubrir, pero en ese momento la fuente fue una persona que también le practicaba. Después esto salió en un programa de televisión nacional donde incluso pusieron en duda la afirmación de que es posible. Había una ginecóloga, otro había de un laboratorio sanguíneo que contrastaba, se armó y se levantó un avispero, y precisamente, como te digo, esto enciende las alarmas para saber las realidades que pasan en una sociedad. Claro, exacto. Y vaya realidad que en ese tiempo pues le tocó investigar. Y bueno, a lo que pues en un caso positivo sale pues a la elección. Y bueno, en toda esta trayectoria y esta investigación que usted nos cuenta, tal vez en algún espacio, obviamente sin nombres, ¿no? Hubo un caso realmente de igualdad de género en el periodismo. O sea, en la trayectoria que usted tuvo la igualdad. Por ejemplo, un periodista de género masculino tiene más, por ejemplo, contactos, más facilidad de engancharse a que en ese tiempo usted le tocó realizar este caso. O sea, la igualdad, por así decirlo. Bueno, yo creo que el tema de la igualdad dentro de un medio de comunicación es especialmente de mi equipo de trabajo, ser respetado.
respetamos de hecho, aquí creo que hay más mujeres considerando a los equipos administrativos y a los equipos comerciales. Pero en cuanto al hecho de comunicación como tal, creo que no he sentido una discriminación, una falta de equidad o de igualdad dentro del equipo. De hecho, creo que el periodista no debe perder su esencia para el acceso a las fuentes. ¿Cómo accedes a las fuentes? Saliendo a las calles. Ahí está, sea otra mujer. Ahí está la historia, ahí está la novedad. Ahora, el tema de las palancas es otra cosa. Porque yo puedo tener palancas, pero tú también. A ti te pueden filtrar la información y a mí también. Ahí el trabajo del periodista es contrastar. Saber que esa información que tú estás obteniendo por tu lado es la verídica y yo haré lo mismo. Pero en cuanto al tema de igualdad, por ejemplo, yo he tenido acceso a las fuentes. De hecho, soy una de las periodistas más antiguas del medio que fui labrando este camino de saber con quién hablar si pasa algo en el Ministerio de Educación o en cualquier otro ámbito, ya sea público o privado, porque el periodista tiene que tener sus propias fuentes. Saber quiénes son los directores de comunicación, saber a quién acceder cuando pasa en realidad una situación en la que necesitas la información en tiempo real, haciéndome amiga de los policías de cada comunidad, de cada barrio, para saber si es verdad la información que se está difundiendo. Por ejemplo, recientemente fuimos uno de los principales medios que se enteró primero lo que estaba sucediendo en el teleférico de Quito. Y eso fue porque un estudiante de la UNAM nos llamó. Entonces, mira, a veces cambia el panorama. Te llaman para que en verdad te cuenten, te digan lo que está pasando. Y ahí tu rol es encaminarte, buscar las fuentes, ver a los bomberos, ver a la policía, ver a las situaciones, a las personas que están, dentro de esta situación. Y para que tú puedas tener la igualdad, como te digo, el periodista tiene que marcar también su camino. ¿De qué me sirve de yo me convierto en una periodista y no saber a quién entrevistar? Tienes que tener muy claro quién es y quién maneja el tema de la información para saber cómo manejarlo. Entonces, te podría decir que así como yo tengo una gran cantidad de fuentes, mis compañeros han sabido cómo llegar a eso. Investigando, saliendo a buscar noticias y todo lo demás. Entonces, a ese aspecto podemos decir que no ha habido una limitante así muy grande con respecto al acceso a la información, sino que, como se cuenta en el caso del teleférico, más bien llamaron para avisar, ¿verdad? Exacto. Entonces es como que una confianza, ¿no?, que tienen con el medio. Entonces, pero yo creo que esa confianza también se da por la persona que está dirigiendo, ¿no?, que dirige ese ámbito. Sí. Entonces, yo creo que ha sabido usted plasmar muy bien esa transparencia, ¿no? Esa transparencia que tiene que darse para, aunque sea de manera personal, como también decir, se encuentra con una noticia y llamar a integrar la primicia al día en el que trabaja con la confianza, ¿no? Tal cual. Bueno, ya en el ámbito de contexto ecuatoriano también, los periodistas han sido blanco de ataques frente a esta situación. Usted como periodista, ¿cree que existen políticas, leyes que respalden el trabajo de investigación y acceso a la información? Lo que les decía al inicio, creo que faltan garantías que cuiden y precautelen la integridad y seguridad de los periodistas. Tanto periodistas hombres como periodistas mujeres ahorita están ya fuera del país precisamente porque la información que difundieron les hizo víctimas de amenazas, de constantes sobornos, incluso chantajes. Y eso realmente nos preocupa a nosotros como una comunidad de trabajadores de la información, porque en realidad no se siente a veces esas garantías y creo que debería ser algo que debería, perdón la redundancia, tratarse obligatoriamente en una reforma en la ley de comunicación. Entonces, siento que algunos medios incluso han sido víctimas de ataques cuando tiene que ver mucho en el aspecto político-económico. Y es que fue un rol también importante con el aspecto político, ¿verdad? Si tú ya en redes sociales te proclamaste de algún partido político, ya te enganchan, te ven y tal vez por ahí también podría como que negarse algo, ¿no? Negar la información, el acceso a la información. Sí. Bueno, ahí también puede haber muchas injusticias porque, por ejemplo, nosotros somos un medio de comunicación gratuito. Todo el mundo se preguntará de qué vivimos. Y la respuesta más acertada es de la publicidad. Nosotros no somos influencers, nosotros somos un medio de comunicación.
El medio de comunicación ha sido formado precisamente por periodistas que se dedican a conseguir la información. ¿Cómo respaldas tus sueldos de un equipo de trabajo que está atrás de un medio de comunicación con la venta de publicidad? ¿Qué pasa si un partido de izquierda me compra una página de publicidad y al día siguiente un partido de derecha me compra la misma página de publicidad? No significa que estoy a favor de uno o del otro. Prevalezco también los intereses que tiene el medio de comunicación como tal para sustentar el ingreso económico del equipo de trabajo que hay detrás de uno. Entonces, muchas veces la gente, cuando sacas un reportaje de un candidato, hoy que vivimos esto en la palestra política, si sacas las fotos de un candidato ya te dicen que estás con cierto candidato. Si no lo haces, dicen que estás en contra. Y en realidad nosotros estamos viendo más allá. Y esto muchas veces la gente no lo entiende. Y es precisamente porque... Y nosotros no somos políticos. Con esto quiero dejar muy claro, bien, el Metro Ecuador no es político. Es uno de los medios, de hecho, los considero el más cool, porque no nos metemos absolutamente con nadie y nos metemos libremente a informar, que es nuestro trabajo. Exacto, y bueno, como usted dice, no, la publicidad hoy por hoy está recogiendo muchísimo esfuerzo en medios digitales, ¿no? Entonces, ¿cómo no mudar o ya estar ahí en la digitalización? Bueno, ya en algún momento de su ejercicio periodístico, tal vez se ha sentido vulnerada, discriminada o reprimida por el simple hecho de ser mujer. La verdad, no. Pero creo que eso también depende de la personalidad. Porque puede haber mujeres que puedan haberse sentido de esa manera haciendo lo que yo he venido manejando a lo largo de mi trayectoria profesional. La verdad no, más bien he sentido que por mi trabajo he sido considerada en el ámbito público-privado para manejar reportajes. Imagínense que he tenido incluso que manejar reportajes que comúnmente los hacen los hombres, pacientes de autos, de las mejores marcas de autos que llegan al país. Y es precisamente porque en realidad no es el hecho de que separes o categorices. Desde tú mismo tienes que aprender a ver un cambio respetando la equidad y la igualdad. Si tú exiges igualdad, tienes tú eso que practicar, como siempre lo he dicho, desde casa. ¿Por qué exigir algo que uno no lo hace? Entonces, si en el medio de comunicación que yo estoy, imagínate, no existiera la igualdad o la equidad y me siento vulnerada o me siento como que discriminada, porque yo exigiría. Entonces, no, realmente he sentido que se han respetado mis derechos como mujer, como profesional de la comunicación y que he podido desenvolverme libremente en el ejercicio del periodismo. Claro, y tal vez algún caso que conozcas a X, ¿no? Sin nombres, obviamente, que se la haya discriminado, ¿no? Tal vez por color de piel, por ser de alguna provincia, como habla, cabello. La verdad te cuento que de hecho el medio, no solo por cumplir una ley que pedía el Ministerio de Trabajo, que es incluir a personas con discapacidad y también que sean de alguna comunidad en nuestro país que no tiene nada que ver suponte con el sector urbano de la sociedad, sean parte de nuestro medio de comunicación. Eso se empezó a hacer en el medio desde hace muchos años. El periódico va a cumplir 23 años próximamente y esto desde que tengo yo recuerdos, desde que entré, ya había una persona que tenía discapacidad que era parte del equipo. Y también tengo una compañera que orgullosamente puedo decir es afrodescendiente, una de las mejores periodistas de Guayaquil, que es parte de nuestro equipo. Entonces el medio promueve eso, la inclusión, precisamente para que la gente no se sienta discriminada. ¿Qué es lo que yo sí he sentido? Los ataques de la comunidad en las redes sociales cuando manejas temas que a veces son un poco sensibles. Aunque no creas, a veces el tema de la violencia de género es como que se ha estado dando duro los últimos años y la gente a veces viene llegado a cansar. Te puedo decir eso porque me han dicho directamente de que parecemos un medio feminista y en realidad yo creo en el respeto por igual. Hombres y mujeres, porque tú eres un ser humano y yo también soy un ser humano. Pero, por ejemplo, se ha visto que se da más voz hoy en día en las mujeres. ¿Existe hasta una palabra que categoriza la muerte de una mujer a manos de un hombre, que es el femicidio? ¿Cuál es la palabra
que se aplicaría si una mujer mata a un hombre. No existe. Entonces, mira lo riesgoso que es a veces abusar de ciertos temas donde parecería de que no existe un género masculino. Hay que promover el respeto por igual. Hombres y mujeres, exactamente. Sí, y bueno, es muy importante lo que usted menciona, ¿no? Es verdad que no hay un nombre específico para un homicidio, respectivamente, de Una mujer es un no. ¿no? Es muy importante saber eso. Y bueno, sabemos también que aparte del diario Metro existe otro sistema comunicativo, por así decirlo, ¿no? El diario, o bueno, el medio de comunicación Nueva Mujer, Sí, ¿verdad? es una revista. Es una revista que pertenece del diario Metro, ¿verdad? La que usted también está, pues... Sí, estoy felizmente como editora de la revista. Sí, ¿cómo ha sido la recepción de esta revista ante la sociedad? La revista. ¿Cómo ha sentido usted que ha sido la recepción de esta revista? Bueno, ha sido súper positiva. Somos una comunidad de mujeres trabajando para mujeres, sin discriminar. No es que yo promueva el tema de que no existen los hombres, de hecho tratamos, de hecho nuestro público en no puedo decirte 55, pero puede ser en un 45% son hombres. A veces por entender el pensamiento dicen que las mujeres a veces tenemos algo más emocional, pueden que tengan razón, nosotros a veces vemos que son más objetivos, pero mi revista se encarga de plasmar todas estas pequeñas cosas. Tienen, imagínense, 9 categorías, actualidad, para hablar el tema del empoderamiento, y esto no es un cliché, hay que atender el empoderamiento de potenciar los emprendimientos de mujeres que están recién lanzando sus productos. ¿Cómo le ayuda a vender a ella? Un emprendedor no tiene a veces los medios para invertir en publicidad, y ahí es donde nosotros salimos con nuestra parte humana. ¿Por qué no apoyar? Tú me das tus chocolates, yo hago un evento con tus chocolates, invito a mis lectoras, hacemos concursos. Entonces todo eso va integrando y formando comunidades. Hablamos temas de psicología, temas de sexualidad, de pareja, todo lo que tiene que ver con la parte culinaria, con la parte social. Promovemos mucho las causas sociales y les voy a invitar próximamente, vamos a tener un evento que junta a todas las mujeres que han sido víctimas del cáncer de mama para ayudarles a ellas a entender cómo vivir el proceso con psicólogos. Ahí es cuando no debes estigmatizar tampoco a las mujeres por el hecho de ser, antes decían que éramos un género femenino, y eso creo que se rompió totalmente hoy por hoy. Y es más bien saber cómo ser resilientes en una época donde todos tenemos problemas. Bueno, estamos a punto de acabar, y todo lo que hemos estado conversando son datos muy importantes. Y bueno, no hay que ignorar que, bueno, sí existe una discriminación a las mujeres, ¿no? Todavía existe. Sí, totalmente. He tenido colegas, por ejemplo, en el fútbol, aquí metidas en el periodismo deportivo. Recién sacamos un reportaje en el que yo les he preguntado de que si ellas sintieron esta discriminación, y sí se ha sentido. Sí se ha sentido, imagínense, recién pasamos de lo de Qatar, que fue un evento en el que la mayoría eran periodistas masculinos, pero también se incluyeron a otras del periodismo femenino. Entonces nosotros abordábamos, hay que seguir luchando. Bueno, espero que no sea una lucha, más bien hay que seguir impulsando mejores discursos para que las mujeres y los hombres en realidad logramos cumplir. Esto nos va a tomar algunos años, porque hay investigaciones de cuánto en verdad tomaría el hecho de llegar a una igualdad definitiva entre hombres y mujeres, pero que eso nos mantenga latentes en seguir impulsando este tema para que alcancemos de vuelta. Y bueno, para terminar, ¿cómo cree que se podría disminuir la hora de discriminación de las mujeres, específicamente hablando de medios de comunicación? Bueno, primero aplicando cualquier política y eso desde casa. Es como cuando yo les digo cualquier cosa
que a veces se muestran las calles es porque eso sale de casa y en este aspecto desde un medio de comunicación marcando los cambios, siendo más inclusivos, haciendo partícipes a hombres versus mujeres, no estigmatizando, haciendo las vergüenzas que pobrecitas, pobrecitas. No, esos discursos en realidad logran crear más miedo, porque si una mujer se ve y se identifica con el miedo, entonces va a tener miedo. Es más bien invitarlas a siempre hablar libremente de las cosas que pueden estar perjudicando su integridad, como el tema de la violencia, y saber encontrar soluciones. En el tema del periodismo, creo que hay periodistas mujeres, de hecho, no sé las estadísticas, pero estaría pensando que son 50-50 hombres y mujeres tienen ese afán por seguir el tema de la comunicación, y ahí en cambio es trabajar en conjunto. Yo he hecho reportajes, recién saqué en una portada a Helen Quiñones y a Juan Miguel Rodríguez de Teleamazonas. Miren, los dos salieron de una provincia en la que impulsan el fútbol y te impulsan para que seas modelo Miss Ecuador, pero ellos salieron de esa caja y están impulsando el periodismo siendo dos personajes afrodescendientes. Entonces mira cómo se crea este tema de impulsar siempre eso desde casa. Yo poniéndoles a ellos como protagonistas de mi portada porque es un hombre y es una mujer que trabaja juntos. Bueno, me encanta lo que se dijo, buscar soluciones. Y bueno, así cerramos este espacio. Muchísimas gracias. Gracias, por aceptar la invitación. Nos vemos en una próxima emisión. Yo soy Diego Saúl. Hasta la próxima. Gracias.